Bienvenidos a esta webconferencia del diplomado. Hoy pues tenemos invitado, nuestro invitado es el ingeniero Miller Torres, a quien pues conozco desde hace un buen tiempo y es un ingeniero muy dinámico y muy activo con sus equipos de desarrollo, por eso pues lo quise invitar aquí. Buenas noches, Inge, preséntate y cuéntanos quién es Miller Torres. Ok, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Patricia, por esta invitación, esta ocasión de poder compartir algo de conocimiento, de transmitir esas buenas energías y que sigan motivados en ese diplomado que están haciendo para seguir aprendiendo cada día más, que es lo único que uno puede llevarse consigo y es la única riqueza que tiene uno para consigo. Bueno, mi nombre es Miller Torres, soy ingeniero de sistemas. eh, Llevo practicando o ejerciendo la carrera como ingeniero más de unos 20 años. Eh, He trabajado en el sector público, en el sector privado. En el sector público trabajé con la Gobernación de Cundinamarca, con la Secretaría de Educación de Bogotá. Y en el sector privado llevo ya completo 14 años con la empresa, con la EPS de Famisanar. Allí inicié también como desarrollador, posiblemente como ustedes hoy en día están ejerciendo como posiblemente desarrolladores o motivándose para ejercer esta carrera como desarrolladores. Y ahí fui ascendiendo hasta llegar al nivel de hoy en día lidero un equipo de desarrollo en el cual trabajamos no solo para la EPS de Famisanar, sino para el software de la EPS de Nueva EPS. Eh, Ese es básicamente parte de mi historial laboral, de quién soy. Como persona, bueno, estoy casado, tengo una hija y digamos que muy a la par se puede llevar una carrera tan exigente como es la ingeniería de sistemas y el desarrollo de software para poder hacer también uno su vida social que también hace falta oxigenar en la carrera, no todo en la vida es trabajo, también hay que buscar esos espacios de compartir en familia y en amigos. Muchísimas gracias, Inge. Qué interesante reflexión. Bueno, Inge, tú que estuviste tanto tiempo trabajando en desarrollo, porque pues ya tuvimos la oportunidad nosotros de pensar aquí qué se requería de un analista funcional, que tiene que ser pues como muy cuidadoso, muy al detalle. Desde tu experiencia cuando trabajaste como desarrollador y programador, ¿cómo era tu relación con los analistas de pruebas con los que te tocaba trabajar? ¿Siempre te tocó analistas de prueba buena gente, chéveres, o también había analistas de pruebas complicados? ¿O cómo era esa relación ahora desde allá, desde desarrollo? Bueno, yo siempre he dicho que en la viña del Señor todo encontramos y todo vemos. Y en este proceso de desarrollo, digamos que uno cuenta con varios analistas de pruebas y de todo encuentra uno analistas muy activos, muy facilitadores del tema, que le ayudan a uno como desarrollador a realmente llevar esa función a cabo, que antes de pensar en hacer un producto es pensar en el resultado final, a quién vamos a beneficiar, qué vamos a obtener, porque en sí uno como desarrollador no es solo tener la conciencia de hacer un producto o algo, sino tener algo de la parte social o de poder mirar a quién va encaminado ese desarrollo y qué beneficios va a tener. Entonces uno a veces se encuentra con las personas o con los analistas funcionales de que se enmarcan en probar, ay sí, la funcionalidad funciona, pero no miran más allá del negocio
y no le ayudan a uno como desarrollador a mejorar esa funcionalidad, sino dicen, ah, sí, usted hizo y ya está bien, pare de contar. Entonces hay unos que encuentra uno con ese que, como yo los llamo como los perezosos, solo lo que dicen o lo que le cuenta el desarrollador o lo que medio leen y prueban ahí por encimita. Como también encuentra uno personas que conocen del negocio, tienen la visión y le ayudan a uno no solo como desarrollador a hacer la prueba puntual, sino van mirando y van diciendo, uy, pero mire, aquí tiene que optimizar este proceso, tiene que ayudar a mejorar, porque es un beneficio que usted le va a entregar al cliente, un producto final, que a la final usted está colocando su huella y se está dando a conocer por el producto que está entregando. No es como, por decirlo así, una máquina o una empresa de hacer cosas de diferente, por ejemplo, y que empaca un producto que usted sabe que siempre tiene que empacar ese producto y siempre tiene que salir. Aquí tiene que usted también ponerle la huella a su producto, darle ese plus y darle ese plus al cliente para que se sienta satisfecho y darle ese valor agregado para que en producción el cliente vea que sí invirtió bien su dinero, porque estamos hablando del bolsillo del cliente que se está viendo afectado. Entonces, digamos que en el producto del desarrollo no somos islas aparte. Cuando se hace un desarrollo, todo tiene que ir muy bien engranado, desde el momento en que se hace el levantamiento del requerimiento, estar interactuando bastante con el usuario. Digamos que en el tiempo las metodologías han cambiado. Antiguamente era cada quien por su lado, desarrollador se encargaba de su pedacito, el analista de pruebas se encargaba de su pedacito, pero con la evolución del tiempo se ha llegado a la conclusión de que todo ir mancomunado para llegar a lograr un objetivo final que es la satisfacción del cliente con un producto de calidad. Entonces, si se deja aparte el desarrollo del área de calidad, pues muy probablemente es un producto que va a tener retrasos en su entrega, va a ser un producto que van a estar devolviendo, un producto que no le va a dar valor agregado a la empresa. En cambio, si se trabaja desde el principio, muy de la mano entre desarrollador y analista de pruebas, era lo que mencionaba anteriormente, el, el analista de pruebas le puede dar mucho valor agregado y cuando prueba la funcionalidad le puede estar dando ese valor de optimización, de mejora al proceso. Entonces no es enfocarse solo en su pedacito y solo probar o solo desarrollar lo mío, que allá los demás verán cómo hacen lo suyo, si lo prueban, si no lo prueban y cómo lo prueban, porque a la final estamos es trabajando en equipo y dando un resultado en equipo. Y aquí no es, salga decir, aquí no es una lucha de egos, saber quién hace más o quién, no, es que yo soy analista y yo hago lo mío y de malas el desarrollo llegó mal o yo porque tengo que darle mi punto de vista al desarrollador o yo porque tengo que hacer de más, no. Digamos que a la final juega es un trabajo en equipo, juega un trabajo mancomunado, no solo en el equipo de desarrollo y analista, sino que también hay que intervenir con el usuario, que a la final el usuario es quien va a recibir el producto y quien tiene la necesidad. Entonces muchas veces ocurría en las metodologías antiguas de que cuando se le entregaba el producto al usuario final, el usuario final decía que no, que eso ya no era lo que servía o lo que pedía o eso ya no le funciona porque ya ha evolucionado el tiempo. Y esto ha también muy mancomunado, no sé si lo tienen o lo han mencionado de pronto en sus áreas, y es el tema del agilismo, que hoy en día es muy valioso. Dentro del agilismo no es agilismo de hacer las cosas rápido y entregar algo, sino es de poder entregar valor agregado al producto. ¿Cómo se da ese valor agregado? Trabajando en conjunto todas las áreas, que es el usuario final, el desarrollador, el analista de pruebas, para poder
cuando se entregue un producto, se entregue algo funcional y algo que realmente le va a facilitar la vida al momento de operar el sistema a ese usuario. Inge, tú mencionas algo muy interesante y tú decías, hay analistas de pruebas que solo pruebo mi pedacito y ya. Entonces, a mí me toca mirar esta calculadora y ya solo decía 2 por 2 y ya no miro nada más. Pero tú dices, no, uno tiene que ser, si se va a dedicar a la parte de pruebas, ser un poco más visionario, llegar más allá, ser propositivo. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, desarrollar esas capacidades si soy un analista de pruebas nuevecito, nuevecito que acabo de llegar a tu equipo y vengo de la tecnología de desarrollo de software y soy parte de tu equipo de desarrollo y nunca he trabajado y quiero ser eso que tú dices, que un analista de pruebas propositivo, que vea más allá? ¿Qué capacidades crees tú que debo desarrollar o qué características debo tener en cuenta para lograr eso? Sí, digamos que partiendo de cero uno no es que llegue a sabérselas todas ni tenga esa habilidad desde el principio de que, no, ya estoy en el cargo de analista de pruebas, entonces ya me las sé todas, ya voy. Primero hay que tener como ese corazón o ese amor por hacer las cosas, por intentar avanzar más, de intentar escru- averiguar más del tema. Digamos que cuando uno le entrega un producto a un analista, eh, en sí debe tener como un proceso, una sesión de trabajo con el desarrollador, de que le explique el desarrollo que le voy a entregar. Entonces, tener como analista, ponerse en el papel de analista es decir, bueno, listo, yo sé que es un desarrollo que me van a entregar, pero tengo que analizar también ese desarrollo, qué beneficio va a traer, tener una mente muy abierta, tener la disponibilidad de aprender, de recibir sugerencias, porque a veces uno como que el ego le dice, no, como yo ya sé algo, entonces ya no, lo que me digan ya no es, no es bienvenido. La idea es también empezar a interactuar mucho con el usuario. Yo digo aquí es también en determinado momento uno se vuelve fastidioso, pero es también volverse como en Juanito Preguntón, preguntar y sobre todo al usuario porque el usuario es el que más conoce y el que más se guarda la información. Entonces hay que preguntarle, venga, esto para qué lo quiere, cómo lo quería, cómo tratar de entrar en la mente del usuario y ponerse en el zapato del usuario, qué es lo que quiere realmente, para así mismo usted entender qué es lo que debe realizar en esa prueba. Preguntar también al desarrollador eh, cómo lo pensó él para hacer y mirar si se alinean los dos conceptos y darle su plus o su valor agregado como analista funcional y mirar si es correcto, si no es correcto, y siempre tener la disponibilidad de aprender. Digamos que estamos en un área donde, en un momento donde es muy cambiante, el desarrollo de software es muy cambiante, la ingeniería sistema es muy cambiante, día a día salen marcos de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías, entonces siempre tener esa mente y esa disponibilidad de aprender. Aprender no es solo sentarse, digamos, en una pantalla o leer un libro, no, sino aprender también de las personas con que usted se rodea, del equipo de trabajo, tener esa habilidad de abrir la mente, siempre estar dispuesto a recibir ese conocimiento. Día a día uno aprende bastante, por más que usted lleve tiempo en haciendo esta o ejerciendo esta carrera, esta profesión, usted siempre va a aprender de las personas que tiene en su entorno. Yo digo que primero que todo, tener un corazón, un amor, una pasión por el ejercicio, por la profesión. Y de resto es siempre estar muy abierto a las cosas. Yo digo aquí es
no ponerse nunca a la defensiva, sino al contrario, hablar bastante entre la interacción entre el usuario y el desarrollador. Usted va captando esos pequeños detalles que nunca quedaron plasmados en un requerimiento o que nunca se habían plasmado en una historia de usuario. Entonces digamos que esa interacción también es bastante útil en el momento de realizar las prácticas y poder llegar a definir esos criterios de aceptación de la prueba. Inge, tú mencionaste algo muy interesante y era pues esa articulación, ese trabajo en equipo. Ahora que tú tienes todo un grupo de personas a cargo porque eres líder, ¿por qué consideras que es importante trabajar en equipo desde tu posición de liderazgo? Porque tú pues ves finalmente todo tu recurso humano, ves a los de pruebas, a los de desarrollo, ves la interacción entre ellos. ¿Por qué es importante trabajar en equipo y pues cómo afecta hacerlo o no hacerlo en un producto de desarrollo de software que estamos construyendo todos? Bueno, digamos que el trabajo en equipo es muy valioso. ¿Por qué? Porque intervienen varias áreas. Eh, no solo estoy yo como desarrollador poniéndome en el papel de que me siento y echo código y allá defiéndase como puedan cuando yo entregue mi producto. Si, si articulamos las áreas de desarrollo, el usuario final, el, el analista de pruebas, desde un principio, entonces entre todos llegamos a un consenso de qué es lo que se quiere, a dónde vamos o cuál va a ser el objetivo real de ese desarrollo, de esa prueba, y al estar alineados todos sobre el mismo objetivo, es más fácil realizar las cosas. Digamos que es más fácil un entendimiento para el analista de calidad cuando le entregan el desarrollo, que ya sabe qué es lo que tiene que probar, a dónde tiene que probar, qué tiene que llegar a hacer. Ya puede realizar las recomendaciones necesarias para el mejoramiento del software. Entonces, ese trabajo en equipo es el que nos va a dar ese valor agregado al producto que estamos haciendo y al producto que se va a entregar finalmente. ¿Qué pasa si nos vamos como en la metodología, por decirlo así, antigua de que cada quien por su lado? Pues va a haber una pérdida de tiempo y un reproceso. ¿Por qué? Porque yo hago mi pedacito como desarrollador y después tengo que explicarle ahí, y por lo general uno en esos papeles es muy envidioso con el conocimiento, entonces explica muy por encimita al analista y que ya él mire allá cómo se defiende y ya empieza a jugar un tema de egos, de roles, de, no, yo soy desarrollador, mi función es hasta aquí, defiéndase, o mi función como analista es esto y ya empiezo a devolver y a hacer reprocesos que realmente si desde un principio todos estamos integrados, se va a lograr un producto final muy bien articulado. Y aquí ya es algo como de habilidades blandas que tú nos has mencionado a lo largo de esta reunión que pues no se lo dicen a uno tan explícitamente cuando está en estas áreas, ¿no? Esa capacidad de escuchar, de hablar, de interactuar con el usuario, de trabajar en equipo que pues se requiere en todo esto. Inge, tú también mencionas que, bueno, mucho toda la parte de metodologías. ¿Tú crees que en realidad las metodologías ágiles y desde tu experiencia así como que le aportan ese valor agregado a todo el proceso de desarrollo? En las metodologías ágiles sí nos dan un valor agregado, pero sabiéndolas implementar, sabiéndolas llevar, porque como decía, no es por tener el concepto de que es una metodología ágil, entonces es haga y, y entregue algo en menor tiempo y sin mirar la calidad, no. Eh, llevando la metodología ágil muy de la mano y muy bien implementada, sí nos va a dar ese valor agregado porque uno de los conceptos o de la filosofía de las metodologías ágiles
es entregar siempre un valor al, al cliente final, y siempre vamos enfocados a ese objetivo, darle un valor agregado en los productos que yo entrego, un valor que realmente le dé el funcionamiento a ese cliente o a ese producto que estoy entregando. Pero si lo tomamos como muy a la ligera, pues no nos va a dar ese valor agregado que es el que finalmente está esperando el cliente. Yo creo que sí es necesario hacer uso de estas metodologías, poderlas implementar de una manera muy adecuada y muy coordinada entre todas las áreas, porque no es solo, digamos, el área de desarrollo y tener la disponibilidad de todos los involucrados en el desarrollo del software. Y nos pregunta Jenny por aquí de nuestras asistentes, ¿cuáles son los cargos de tu grupo de trabajo? ¿Tú también como líder desarrollas? Y la tercera que yo te adiciono a esa, ¿yo algún día puedo llegar a ser líder si soy programador? Entonces, los cargos, si también desarrollas y cómo hago para algún día ser jefe también. Vamos por partes, dijo el destripador. La primera pregunta es, ¿qué personas tengo a cargo? Como tal, yo soy líder de un grupo de desarrollo y tengo solo analistas de desarrollo. Pero dentro de el proceso que está definido aquí en la empresa, digamos que hay un líder de calidad que maneja su grupo de calidad, sus analistas funcionales, y está el grupo de desarrollo. Pero dentro de la filosofía que he implementado, que he tratado de llevar dentro de mi equipo de desarrollo, era lo que les mencionaba, tratar de hacer un equipo de trabajo. No es solo desarrollo que a usted le entregaron un requerimiento y usted tiene que hacer esto, no. Yo por lo general involucro la parte usuaria, involucro al desarrollador, involucro el analista de calidad. Entonces ese a la final, cuando ese va a ser mi equipo de trabajo de acuerdo al requerimiento. Entonces esto es gracias también a la gestión que se da con el usuario final, de lograr esos espacios de trabajo, porque por lo general un usuario final está muy dedicado a su operación y no tiene tiempo que dice, no, yo ya di la idea del requerimiento de qué es lo que quiero que me entreguen y pare de contar. Entonces, digamos que es un trabajo que se ha venido realizando, ir charlando al usuario para lograr esta disponibilidad de tiempo y poder articular desde el principio estos tres equipos de trabajo, que es el usuario, desarrollo y analista de pruebas, y para poder entregar el valor agregado, que es un producto de calidad y un producto en el menor, con una funcionalidad que realmente espera el usuario final. Entonces, digamos que mi equipo de trabajo como tal al mando es mis desarrolladores, pero se logra articular un trabajo con analistas funcionales y usuario final. Eso es con respecto a la pregunta de mi equipo de trabajo. ¿Me repites la otra pregunta? Que si también desarrollas, pero yo no, pero voy a meter la cuchara aquí. Este ingeniero que ustedes ven ahí es un súper desarrollador, sobre todo en la parte backend, en base de datos, porque yo trabajé con él en algún momento de la historia, pero no sé si seguirá programando, que es lo que quieren saber, si un líder a veces se ve en desarrollo. Esto es, bueno, el objetivo del líder es coordinar el equipo de trabajo, mirar todos aquellos obstáculos que tienen en el desarrollo, eh, poder aliviarle esa carga y facilitarle el trabajo al desarrollador. Digamos que por el dinamismo de la empresa en la cual hoy estoy, por los desarrollos que me solicita el cliente, que es mi ADPS, sí, hoy en día como líder también codifico y hago cosas ya más pequeñas, no comparadas a lo que hacía como mi rol de desarrollador, pero sí trabajo muy de la mano con mis desarrolladores, que si tienen dudas o que si hay que entrar a codificar, los apoyo y codifico, pero sí en menor cantidad de tiempo
pero la idea es prestar colaboración y prestar la ayuda que requiera mi equipo de trabajo y hay que cuentes, y hay que ponerse uno eh, el overall de trabajo, lo hacemos sin miedo alguno. Digamos que aquí como tal, esto es un equipo de trabajo y el que sale adelante es el equipo de trabajo y lo que muestre uno es el trabajo del equipo. No es solo mi trabajo como líder, no. Yo muestro es el trabajo que hizo mi desarrollador, mi equipo de trabajo y esa es, ahí se contenta, esa es la carta de presentación. No es que salgo yo, ay, es que yo Miller Torres hice esto, no, lo hizo fue el equipo de trabajo como tal. Aquí Entonces Paola sí, hace ahí una aclaración, sí, Inge, y dice, es súper importante, yo considero que es importante que el líder sea un buen desarrollador. Y yo también estoy de acuerdo con lo que Paola dice, porque pues a veces uno ha tenido jefes que desarrollan y que no y se nota en la diferencia, por ejemplo, en la planificación de un proyecto. Cuando el líder no programa, pues dice, pues se compromete, no, eso lo hacemos en día y medio, y cuando uno ya programó, sabe la complejidad y uno dice, espera. Entonces va negociando con el cliente. Entonces, eso es verdad también. Inge, y tercero que te preguntábamos, resulta que pronto alguno de los de acá es programador y todo, y te ve a ti y dice, uy, yo algún día quiero también ser líder y tener mi grupo de desarrollo. ¿Cómo hago para llegar a ser líder? sí, sí, siendo uno desarrollador puede llegar uno a ser líder y de eso doy fe. Como mencionaba al principio, yo inicié fue desarrollando, echando código, como dice uno coloquialmente. Y para ser líder, eh, tener las ganas, el deseo de seguir aportando, de crecer uno profesionalmente y de seguir aportando con el conocimiento a las demás personas. Yo digo que uno como líder es todo ese conocimiento que recibió, es podérselo impartir a su equipo de trabajo. Y sí, hay que conocer bastante de todo un poquito, no solo de desarrollo. Ya cuando usted está en el rol de líder, hay que conocer también de la parte de calidad, de la parte de pruebas, la parte de nuevas tecnologías, de mirar cómo puedo incorporar esas nuevas tecnologías a los desarrollos que voy llevando hoy en día. Como mencionaba, sí es mejor tener conocimiento de codificación, porque es muy diferente planear o es por llegar a organizar nuestros requerimientos con una visión de desarrollador a una visión que estoy aquí de casualidad en este puesto de líder. Entonces eso nos amplía el panorama y podemos llegar a ser más exactos en esas estimaciones o en ese manejo del backlog que tenemos represados o que se llega a tener y poder realizar una buena planeación y poder entregar un producto de calidad, que es el objetivo final, como uno, de, como uno cuando uno está desarrollando y cuando uno está de líder. Bueno, yo les cuento adicionalmente que en esa época el Inge y yo trabajamos y éramos compañeros de trabajo, y entonces él le gustaba mucho siempre toda esa parte de gerenciar, y se hizo la especialización en gerencia de proyectos y todos esos temas le fascinaban y se puso juicioso a estudiar. Y era un esfuerzo porque pues era una especialización netamente presencial y salíamos de a trabajar, y eh, aquí el Inge se iba en su moto hasta las 10 de la noche que tenía, pero siempre se formó esperando la oportunidad, y la oportunidad se dio y pues tuvo su recompensa ese esfuerzo, que es algo muy bonito, y ya lo vemos hoy en día que monetizó ese esfuerzo. Inge, por aquí te preguntan, ¿con cuánta frecuencia se reúne el equipo de trabajo y qué aspectos se evalúan? Bueno, dentro de lo, dentro de lo normal y siguiendo las metodologías ágiles que estamos aplicando, se va a hacer un Scrum diario, un daily. eh, Ese daily es muy cortico, es básicamente 5 minutos por persona, es decir,
básicamente yo lo llevo es, dígame qué obstáculos tiene usted en su momento o en la actividad que está realizando para mirar cómo le puedo ayudar, cómo podemos llegar a esa solución. A veces esos obstáculos de conocimiento, pero entonces alguien del equipo conoce el tema y entonces ahí esos 5 minuticos nos sirven a ver, yo tengo esta idea, yo hice esto en desarrollos anteriores y nos facilitan para poder llegar al objetivo. Entonces digamos que por lo general son 5 minuticos diarios por persona que se da la oportunidad de que no, más de que nos diga qué está haciendo, es que nos diga como qué obstáculos tiene y que es el momento de levantar la mano y de pedir ese apoyo. Y ya extra, y ya depende de la necesidad de cada desarrollador, de cada obstáculo que se tiene en el camino. A veces esporádicamente pues se cita, no sé, a trabajar, es que necesito ayuda en este tema, que no sé qué, entonces yo hago las sesiones de 1 hora, 2 horas y ya es en tema puntual y de acuerdo al desarrollo que está haciendo. Pero básicamente por estándar tengo en el día básicamente una reunión de 15, se nos alarga por mucho a 30 minutos. Es básicamente como el estándar que se tiene y ya de acuerdo a la necesidad uno se va reuniendo con cada uno de los desarrolladores o las necesidades que vayan surgiendo en el día a día. Gracias, Inge. Inge, tú al inicio de esta charla hiciste una presentación muy bonita y decías, es importante balancear la vida profesional con la vida personal y se puede desde la carrera de ingeniería de sistemas porque a veces, o en general de desarrollo, porque a veces uno tiende a pensar, no, eso me metí a desarrollo, aquí amaneceré echando código como dice uno. Desde esa parte personal, cuéntanos tú dónde vives, cómo llevas tu trabajo presencial, virtual, si se puede lograr ese balanceo y más uno siendo jefe como tú. Cuéntanos toda esa experiencia como para ver nosotros si algún día podemos también llegar a eso. Bueno, les puedo contar. Así como he escalado profesionalmente de programador a líder, así también me tocó escalar para hacer un balance entre el trabajo y mi vida social y mi vida familiar. Pues, inicialmente yo era presencial, se dio la oportunidad de un teletrabajo en la empresa, ¿sí? Y yo vivía en Bogotá y con ese proyecto que salió en su momento, que era un teletrabajo, se me dio la oportunidad de retornar a mi tierra. Yo soy de provincia, no soy de Bogotá, soy de Fusagasugá, de la ciudad Jardín de Colombia. Si alguien ha escuchado, es la ciudad de Lucho Herrera. Y retorné a mi provincia, que es la del Sumapaz, Fusagasugá y sus alrededores. Hoy en día vivo en un municipio muy cercano a Fusagasugá, que es Pasca, Cundinamarca. Vivo en una finca, vivo no en el casco urbano, sino rural. eh, Vivo en la finca. Cuando fui líder, entonces ya me exigían que por el cargo de líder, que tocaba presencial, que no sé qué, pero gracias al tema de la pandemia se demostró que a pesar de ser uno líder, puede también ser líder en la virtualidad y puede llevar los procesos muy bien sin estar allá presencialmente en la oficina. Entonces, en esa época, el jefe de turno me dijo que no, que 100% virtual y que no había problema con la distancia, que pues eventualmente por la distancia pues me hacen ir a la oficina ya por temas urgentes y pues yo digo que sí se puede llevar un tema 100% virtual con un equipo de trabajo y como digo, en todo el camino, todo esto lo hace la comunicación, desde que haya un buen canal de comunicación, esa buena comunicación con su equipo de trabajo, digamos que las cosas fluyen y se pueden demostrar de que sí se pueden hacer las cosas desde la virtualidad.
Muchas gracias, Inge, por todas estas experiencias que nos has compartido. Nos cambias aquí la visión de liderazgo. Uno siempre piensa líder tirano. No, mentiras. Pero a veces uno piensa pues en los líderes de desarrollo, a veces como, no sé, que otras percepciones y aquí nos has mostrado y nos has recalcado realmente la importancia del trabajo en equipo, de la comunicación, de las habilidades blandas, de que uno puede ir superándose para llegar a ser un programador, de ese balance de la vida personal y laboral, que todo eso es muy importante. Y pues bueno, también nos dejas aquí la inquietud porque muchos de nuestros estudiantes que están aquí, al igual que tú y que yo, pues estamos ubicados en provincia. A veces uno dice, ¿será que si no es en una grande ciudad no podré trabajar? Y fíjense que por medio del teletrabajo ya lo podemos lograr. Lo importante es estar capacitados y con la mejor disposición y pues la oportunidad se dará. Muchas gracias, Inge, por toda esta participación, por esta noche acompañarnos y compartir con nosotros toda esa experiencia que has adquirido a lo largo de tu vida profesional. Por aquí dice Deison, antes de que te vayas, dice auxilio, auxilio, mentiras. ¿Cuál es la mejor recomendación para que un programador junior consiga su primer empleo como desarrollador? Porque todos fuimos un día juniors. Aquí el Inge y yo también, y uno sufre por eso, dicen. No, básicamente yo siempre le he dicho, eh, perdón por la expresión que voy a decir, si algo nunca lo dije, uno en esto, cuando va a hacer su primer trabajo, tiene uno que convertirse en una puta. Valga la expresión, hay que decir ya todo que sí. Si es que, si a usted le dice nada, que sabe hacer esto, diga que sí, y salga y va y lo investiga y llega a usted, o sea, es demostrar la actitud y el deseo de aprender y de querer trabajar. Que es que a veces usted llega a una entrevista, sabe hacer esto, y yo como que lo pienso, como que sí. Diga que sí, usted de pronto diga que sí, se embaló, se metió en el cuento, pero le ven esa disponibilidad, o dice francamente, conozco una parte, pero lo puedo aprender, lo sé hacer, puedo llegar a hacerlo y siempre es mostrar esa buena energía, esa buena actitud de querer hacer las cosas. Si usted llega con esa actitud de querer aprender, de querer conocer, créame que nadie le va a cerrar las puertas. Y hoy en día en la posición de líder, yo digo, yo prefiero contratar a alguien eh, que tenga esas habilidades e irlo formando uno de acuerdo a las necesidades que tiene dentro de la organización. ¿Por qué? Porque es más fácil eh, formarlo, ir enseñándole, o como dice alguien ahí, que llegue alguien con mañas y con resabios. Entonces yo digo que cuando se enfrenten a una entrevista de trabajo, es demostrar ese deseo de querer aprender, de querer formarse, de querer crecer como profesional y como persona. Y ante todo ser muy, muy honestos y decir, no, bueno, ese tema de pronto no lo conozco al 100%, pero eh, lo puedo llegar a entender y poder demostrar esa habilidad de que se pueden llegar a hacer las cosas. Y ante todo, tener el amor y la pasión por lo que hacen, tener ese corazón, es una de las profesiones muy bonitas que hay y muchos campos de acción en que ejercer. Es cogerle el amor a la profesión, al desarrollo, hacerlo de corazón y las cosas se van dando. Si alguien llega, es que una entrevista de trabajo es como desmotivado, que es que, otra vez a trabajar en ese desarrollo que no sé, que no, entonces muy, muy seguramente le van a cerrar las puertas. Pero si usted siempre está con la mente abierta y con el deseo de aprender y conocer, muy fácil le abren las puertas. Paola pregunta que si consideras que esta es una carrera con mucha oferta laboral. O sea, si estamos estudiando algo en lo que va a haber trabajito, porque todos son de desarrollo de software. El desarrollo de software, claro, hoy en día todo el mundo necesita hacer algo y ese algo hoy en día es de la mano de la tecnología, entonces requiere siempre un desarrollo de software, un desarrollador independiente de la herramienta que sea, siempre se va a requerir un desarrollo. Digamos que es una de las carreras o de las profesiones
que hay mucho campo de acción, bastantes empresas lo requieren, el sector salud, el sector de comunicación, el sector en la educación, o sea, cualquier ámbito, cualquier profesión requiere de la mano de un desarrollador. Y más hoy en día que todo es en la nube, que todo se basa a través del celular, a través de las redes sociales. Entonces, digamos que están donde deben estar. Y si tienen amor y pasión por la profesión, es, están en el lugar indicado. Y además que se requiere de todo, así como se requiere programadores, también se requiere personas que hagan pruebas, porque siempre, esto es una relación amorosa que siempre irá. Si hay desarrollo, hay el que hace la parte de pruebas y de calidad, o sea que hay trabajo para todos, al que le gusta solo la parte de análisis. En desarrollo hay muchos, muchos campos ya donde profundizar, que si quiero front, back, nube, móvil, lo que hay es trabajo y oportunidades, muchachos, y entonces... Antes estamos cortos en personal capacitado en el país para todo lo que se requiere, como nos comenta aquí el ingeniero. Bueno, creo que no hay más preguntas. Hoy estuvieron muy participativos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Inge. Ya nos quedó claro, dice Deison, ya no se le va a olvidar con la respuesta y el ejemplo. ¿Cómo debe ser la actitud? Ah, no, Deison dice mi última pregunta. Las tecnologías con las que más has trabajado. Bueno, pues es que también va asociado al contexto de la empresa. En cierta medida uno llega a adaptarse a lo que ya tiene la empresa. Sí, digamos que hoy en día, digamos, estamos más enfocados a nivel de base de datos con Oracle, muy casado con Oracle y estoy por el dinamismo de la empresa. eh, Era un aplicativo o es un aplicativo cliente-servidor, que es una herramienta viejita de Power Builder. Y también hay nuevas tecnologías que se están implementando que es basado a Java, a Spring Boot. Entonces digamos que estamos en esa transición en la empresa, pero mi fuerte como tal es base de datos, Oracle. Entonces, y muy abierto, con lo que digo, al conocimiento y al aprendizaje, porque día a día estamos en un mundo donde día a día las cosas cambian, hay mucho dinamismo y hay que estar dispuestos a, a conocer y aprender cosas diarias. Sí, además lo que aquí dice el INGE, estamos en una época del boom, el boom de los datos. Entonces, por ejemplo, en el área en que el INGE se desempeña, pues el volumen de datos que se maneja es realmente impresionante. Imagínense, están trabajando para la EPS más grande del país, que es Nueva EPS, que no sé cuántos afiliados ya tendrá, si los 2 o los 3 millones. Entonces el volumen de datos es impresionante y muchas cosas. A veces no las, o sea, pues sí se requiere esa parte de front y todo, pero lo más fuerte siempre tiene que ir a procesos de base de datos como tal. Por ejemplo, para toda la parte de autorizaciones, de cuentas, etcétera, etcétera. Son volúmenes de datos impresionantes tanto para el análisis como para el procesamiento. Por eso ese fuerte de muchas empresas de trabajar aquí, potenciar toda la parte de back. Y entonces eso es chéverísimo. A mí también siempre me ha gustado más la parte de back. Y, y siempre yo digo, en los datos está el poder, muchachos. No se imaginan el potencial ahorita de los datos. Es el presente y el futuro por mucho tiempo. Entonces, ahí vamos, en esa parte. Bueno, Inge, vamos a ver si ya dicen. Entonces, si no, pues aquí creo que ya con esta y sí, Dyson se despidió. Y muchas gracias, Inge, por esta asistir a esta charla. Y pues no, nos has dejado aquí unas grandes enseñanzas y motivados para seguir adelante. No, gracias a ti, Patti, por abrir este espacio, por invitarme a compartir algo de mi vivencia. La idea de esta charla es que salgan por lo menos más motivados y que sepan que están en el lugar indicado. Espero
eh, les haya quedado algo más en el conocimiento, algo, por lo menos una espinita de seguir haciendo lo que hacen. Y lo que digo, mi filosofía es amor y pasión por lo que hacen, que eso los lleva adelante. Lo que usted haga con amor, eso y con pasión, eso surte frutos y están donde están y están con la profesora que es. Vean. Qué bueno que Pati abre esos espacios de traer experiencias, porque una vez en la academia, no todo es la academia, una cosa es lo que dice la academia, la teoría, cuando se enfrentan al mundo es totalmente diferente, dicen, no, pero eso en la universidad nunca me dijeron eso, o en la universidad se vio esto y aquí lo voy a aplicar y no se puede aplicar. Entonces también hay que buscar ese punto de equilibrio de la academia, de la teoría, versus el día a día de una empresa, las necesidades de una empresa. Entonces digamos que también hay que buscar ese punto de equilibrio y muchas felicitaciones a ustedes por enrolarse en este camino del desarrollo de software. Hay mucha tela de donde cortar, hay mucho por hacer. Día a día salen nuevas tecnologías, nuevas cosas. Lo que mencionaba Patricia de los datos, todo está en los datos. Si usted domina los datos, si sabe generar información, extraer esa información de esos datos, usted tiene el mundo a sus pies, dicen por ahí. Entonces, muchas gracias y que continúen creciendo profesional y académicamente en su día a día. Muchísimas gracias, Inge, entonces, por este espacio que nos dedicas. Te deseamos éxito en lo que haces y pues gracias por acompañarnos y continuamos aquí nosotros en nuestra web. Ok, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Muchos éxitos. Muchas gracias, Inge. Bueno, muchachos, vamos a seguir aquí en nuestra parte en nuestra web conferencia. Entonces, listo, muchachos. Vamos aquí a mirar rápidamente después de esta super motivación que nos ha colocado acá el Inge. Vamos a mirar aquí a ver si ven mi pantalla. Permítanme un momento. Ahora sí. Listo, cualquier cosa, si no ven o algo, me van contando, muchachos. Bueno, muchachos, entonces bienvenidos a esta segunda parte que es el diseño y ejecución de pruebas. Ya el Inge pues aquí nos dio un panorama general del desarrollo de software y pues nos habló de la importancia de las pruebas, de que pues finalmente nos toca garantizarle el producto final al usuario, que eso es lo que pues debemos hacer nosotros, pero ¿cómo lo hacemos? Haciendo pruebas. Entonces ya hemos hablado de las pruebas, que existen técnicas y demás. Y lo que vamos a hacer en esta parte es aprender a hacer ese diseño de pruebas y la ejecución. ¿Listo? Entonces, pues habíamos visto que en técnicas de prueba uno habitualmente hablaba de caja negra, de caja blanca, de toda la parte de experiencia. Entonces, por ejemplo, en toda la parte de caja negra, lo que nosotros hacemos es probar con el usuario final, ¿cierto? Y entonces el usuario final o cuando hacemos esas pruebas como si fuéramos el usuario final, lo que finalmente nosotros estamos haciendo allí es viendo cómo quedó el producto desde su punto de vista funcional, algo así como las pruebas de humo que nosotros hicimos. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo aquí con estas pruebas de las pruebas de caja negra son garantizar que el producto desde el punto de vista funcional va a ser lo que se requiere hacer. En las pruebas de caja blanca alcanzamos a ver el código. Entonces, ahí ya que el Inge nos hablaba, por ejemplo, muchas cosas que son de vago, procesos de base de datos, puede ser que yo como funcional tenga que ejecutar en esos procedimientos y hasta alcanzo a ver el código. Entonces, por eso es caja blanca, alcanzo a ver partes de código y desde allí entonces ya finalmente yo lo que hago es pues ver si se está ejecutando acorde a lo requerido. Y tengo también pruebas basadas en la experiencia que, pues, de acuerdo a lo que yo ya aprendí del negocio, pues más o menos ya sé cómo, qué debo probar, qué es lo más crítico que siempre cambia en eso. En esas de caja negra,
pues finalmente lo que entra son requisitos, especificaciones, casos de uso, historias de usuario. Yo ejecuto la aplicación, sea la página, la aplicación móvil, lo que sea, y finalmente cumple o no cumple. Esas son las pruebas de caja negra. En las de caja negra yo, pues, por ejemplo, voy a mirar si hay equivalencia de datos que cumplen, si también, pues, en esas pruebas de caja negra tengo que mirar los valores límite, o sea, los valores frontera. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con edades y dice esto solo es para mayor de 18 años y 18 años va a cumplir Dayson mañana 24 de marzo, entonces voy a ejecutar hoy 23 a ver si de pronto por aquí se descachó el cálculo y entonces me dicen, no, Dayson tiene 18 porque solamente estamos mirando, no sé, mes y no día, entonces esos son límites, ¿listo? También tengo acá, por ejemplo, las tablas de decisión para saber si es verdadero o falso, no como tal que yo haga una tabla de decisión como en lógica matemática, pero sí, por ejemplo, entonces pienso si esta condición es verdadera, debería darme este resultado o si es falsa, esta otra. Transición de estados, por ejemplo, supongamos que estamos probando un software para la universidad. Y yo como estudiante puedo estar admitido, aplazado, cancelado, soy egresado. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos estados que voy pasando como estudiante, voy planeando unas pruebas y dependiendo de esas pruebas, pues yo voy viendo cómo se comporta en cada uno de esos estados o basados en casos de uso o historias de usuario que son las más usuales. Finalmente, pues esas de alguna manera nos representan esos requerimientos que ya se capturaron del usuario, entonces versus casos de uso yo empiezo a mirar y ejecutar mi aplicación y ver si cumple o no cumple. También tengo pruebas de caja blanca, ya ahí decíamos que ya puedo ver el código, la arquitectura de software, el diseño, ya sé qué hicieron desde el punto de vista de ingeniería. Ya no es solamente ejecutar la aplicación y allí puedo ver el resultado, si cumple o no cumple. En esas pruebas de caja blanca, entonces aquí podemos ver coberturas de sentencia. Por ejemplo, estoy viendo una parte donde hay un for. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando termine el for? O solamente voy a mirar esta parte. O el if con el if else. Entonces, voy a hacer una prueba que solo tome la parte del else, ¿no? A ver cómo nos va. Precisamente estas pruebas de cobertura son las que se denominan pruebas de cobertura de decisión. Y también hay pruebas de sentencia y de decisión. Sentencias, por ejemplo, con un while o así, ese tipo de sentencias para llegar allí al detalle de probar solo esa parte del código. Quiero ver que se ejecute esa parte y cómo va a responder el software. Pero porque pues tengo acceso al código, ¿no? Son pruebas de caja blanca. Esas son menos usuales. Por lo general, el analista funcional siempre está trabajando con pruebas de caja negra. Las pruebas basadas en la experiencia tienen aquí un conocimiento, una experiencia como entrada y cumple o no cumple. ¿Por quién tiene la experiencia? Yo como funcional, porque ya llevo 5 años trabajando en lo mismo, entonces prueba el software de la universidad, soy uno de los funcionarios, yo ya sé más o menos cómo es el campus virtual, de tanto usarlo, cuáles son las fallas, etcétera, etcétera. Ya está, hago una predicción de errores. Ay, siempre que ajustan se daña esta parte de la generación del doble valor de autenticación, entonces voy a probar eso porque eso siempre se da. Entonces ya lo sé porque soy experto en ese software. También tengo listas de comprobación, de pronto soy juicioso, juiciosa y saqué por acá en un Excelito todas mis, eh, todas mis comprobaciones, todo lo que yo requería hacer y entonces allí en esas listas de comprobación empiezo a verificar qué es lo que está pasando. Y también algunas pruebas ya de acuerdo a la dinámica organización. Entonces, esas son las pruebas que son basadas en la experiencia. Para ahí entonces vamos a trabajar con algo, un formato que se llama el diseño de casos de pruebas. Esto es lo que, mejor dicho, nos da a nosotros esa carta de navegación. Entonces, esa carta de navegación lo que permite es que yo establezca cómo voy a hacer toda esa parte de pruebas. Entonces, allí voy a tener unas cosas que se llaman las precondiciones, que es lo mínimo que yo requiero para ejecutar esa prueba, ¿no? Entonces, lo que veíamos cuando identificamos casos de prueba, ¿no? Si voy a probar algo de una tienda, lo mínimo que yo requiero para poder comprar será que esté logueado, ¿no? Entonces, para poder allá, puede ser, ¿no? O al final algún correo me pedirán para poder efectuar esa compra.
El escenario común, ¿no? Porque puede haber escenarios alternos, pero ¿cuál es el escenario común? El que siempre pues estamos viendo que se presenta. Y sobre ese es el que habitualmente se trabaja, pero no podemos solamente quedarnos 100% con eso, porque era lo que nos decía Línea hace un momento, hay que pensar siempre más allá y ser como suspicaces en ese asunto. Los casos de prueba van a llevar un nombre, un número, ya ustedes identificaron unos posibles casos de prueba, le colocaron el nombre, los numeraron, y entonces para eso pues nos servía también para identificarlos de manera única, porque si estamos en una organización y somos 20 desarrolladores, pues debe haber una manera en que yo sepa que el caso de prueba login de JSON es diferente, porque será, no sé, por ejemplo, caso de prueba ingresar a la aplicación, pero refiere a la parte móvil. Y por ejemplo, Paola también tiene un caso de prueba de ingresar a la aplicación, pero puede ser web y pueden ser casos de prueba diferente, pero habrá alguna sigla, algún número que me los diferencie. Así como hablábamos de precondiciones, que es eso lo que yo necesito para que se ejecute en mi caso de prueba, hablábamos de poscondiciones, cómo va a terminar ese caso de prueba. Entonces, si voy a agregar un producto al carrito, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que finalmente pude ejecutar la prueba, ¿cierto? Que ese producto pues finalmente el usuario lo pudo comprar. Y los criterios de aceptación es yo como usuario, finalmente, ¿cómo aceptaría ese caso de prueba? Entonces lo aceptaré porque me permite agregar productos al carrito, porque él me permite modificar o eliminar, es como lo de usuario lo mínimo que yo requiero. Entonces esos son los criterios de aceptación. Eso los encuentra también habitualmente uno en los casos de uso y aquí vuelve y los replica, ¿no? Porque por algo se dejaron allí esos criterios. Es la idea aquí para poderlos también verificar nuevamente desde el punto de vista de pruebas. Con todos esos escenarios, entonces, habitualmente lo que nosotros hacemos para diseñar los casos de prueba es diligenciar un formato similar al que estamos viendo, que es el formato que también vamos a encontrar nosotros. Esos son los formatos de casos de prueba. Cuando vamos a hacer nosotros analistas funcionales, por lo general en las organizaciones, cada uno tiene su propio formato de casos de prueba, pero se parecen. Entonces son similares a estos que estamos viendo acá. Y nuestra labor como analistas funcionales es diseñar casos de prueba de acuerdo al formato y ejecutarlos. No es que yo haga la prueba y luego si me, ay, no, 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 tocó terminar, entonces voy a hacer el diseño de casos de prueba. El orden es primero sentarme a pensar cómo hacer la prueba, que es el diseño de casos de prueba, y luego sí llegar a ejecutar. El caso de prueba, entonces, ¿qué tiene el nombre? Ustedes finalmente deben haber colocado ya en el plan de pruebas un nombre de casos de prueba, CP1, ingresar a la aplicación. El responsable siempre será quién, será pues ese analista funcional. En nuestro caso, pues como tenemos un equipo ya definido, entonces, ¿quién va a probar esa parte? ¿Y a qué módulo corresponde? ¿Al login, a compras, a reportes? Precondiciones, que son las condiciones que debe tener para empezar el sitio. Por ejemplo, si voy a hacer el login, seguramente quizás no, la única precondición será pues estar en el sitio, ¿no? Que no tengo más. Habrá casos más complejos donde ya necesito haber ejecutado dos y tres cosas para poder llegar a ese caso de prueba, haberme ingresado a la aplicación, haber realizado una búsqueda de un producto. Pueden ser, por ejemplo, precondiciones para poder finalizar una compra, por ejemplo, en un sitio de pruebas. También colocamos el paso a paso de la prueba. Entonces vamos colocando pasito a pasito, como dice la canción, todos los pasitos que yo voy ejecutando como funcional. El usuario ingresa a Facebook, ingresa el usuario, la contraseña, como dice acá, el sistema valida los datos, tercero el sistema genera respuesta. Siempre aquí tratamos de pensar en el escenario ideal, ¿no? Pero pues hay escenarios alternos que no siempre se alcanzan a probar, pero es bueno contemplarlos, ¿no? Entonces el usuario olvidó la contraseña, me sale erróneo y me sale la opción de recupere su contraseña a través de su celular o algo así, ¿no? Pero acá, pues como les decía, es el escenario como más común el que vamos a tratar. Las poscondiciones es cómo va a quedar el sistema después de que se ejecutó eso. Entonces el sistema permitió realizar la compra, el usuario ingresa al sitio y ya pues inicia sesión, etcétera. ¿Listo? Y criterios de aceptación, como les decía, era
lo que indica que el caso de prueba será exitoso. El sistema permitió al usuario iniciar sesión en el sitio seleccionado con su contraseña. Es lo que me permitirá que sea exitoso y que el usuario final pues acepte ese caso de prueba. Estos escenarios, fíjense que aquí ya nos dicen, o estos casos de prueba, nos permite empezar, pensar al detalle cómo será esa pruebita. Entonces, el nombre, el paso a paso, las precondiciones. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con los 5 casos de prueba que cada uno de nosotros ya seleccionó del sitio. Entonces, de acuerdo al formato, vamos a empezar a llenar qué precondiciones, cuál es el paso a paso. Recuerden que aquí, para ser analista funcional, uno debe tener una buena expresión oral. Entonces, tenemos que ser detallados en toda la parte del paso a paso de la prueba. Entonces, en ese paso a paso nosotros tenemos que ir colocando el usuario ingresa, dos, tal cosa, porque si no dejamos un super paso con todo el usuario ingresa, diligencia, da clic en aceptar. La idea es que sean como pasitos así bien detallados. Bien, cuando ya tenemos el diseño de casos de prueba, que es de acuerdo a este formato, si ya aquí nosotros lo hacemos, seguramente ustedes ya están capacitados para hacer casos de prueba con analistas funcionales el día que estén trabajando en pruebas, muchas veces, porque eso es lo que en mayor parte se hace cuando uno es analista de pruebas. Entonces, voy a ejecutar las pruebas. Entonces puede ser que las haga de manera manual o mediante herramientas. Hay herramientas que me permiten seleccionar datos, otras van a verificar el rendimiento de la aplicación, otras permiten automatizar pruebas, como una que vamos a ejecutar aquí de manera muy sencilla, otras permiten verificar seguridad, otras portabilidad en los sistemas operativos. Yo puedo valerme de estas diferentes herramientas para realizar un tipo de pruebas un poco más complejas. Y entre esas viene toda la parte de automatización de pruebas, que es un tema muy vigente. Y uno, pues, aquí tiene la duda de si automatizar o no automatizar. Digamos, no uno de funcionar, sino uno como equipo de desarrollo. A veces automatizar tiene sus ventajas, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión aquí. ¿Por qué automatizar? Porque se supone que si yo ya tengo algo automatizado, voy a optimizar el tiempo, voy a descubrir defectos que porque por el tiempo, por el tamaño o porque mi analista funcional es nuevo no los puede descubrir fácilmente. Se supone que si yo ya tengo en la herramienta de automatización como ese paso a paso de lo que debe hacer, entonces siempre se va a ejecutar y siempre va a ser lo mismo, porque pues nosotros como humanos puede ser que un día se nos olvide algo, me entró una llamada, un WhatsApp y estaba haciendo una prueba y olvidé un paso crítico y ups, entonces prueba ok y después generó error en un entorno de producción, pero de pronto fue que no ejecuté un paso. Entonces por eso es importante, esas herramientas nos sirven para eso. Esas también nos sirven para verificar que sucedan esos efectos secundarios que nosotros siempre hemos hablado, que yo arreglo una cosa y se daña otras para prevenir eso. Entonces, con las pruebas de automatización, yo voy verificando. Para asegurar agilidad en la prueba, porque se supone que aquí ya esto está automatizado, entonces va a ser mucho más ágil para poder hacer una prueba más integral. Cuando ya he realizado muchos cambios, entonces allí desde esa parte puedo hacer una prueba más integral porque tengo los diferentes módulos. Le puedo decir al usuario final, no, ya está automatizado. Eso tiene múltiples ventajas para generar una confianza en el producto, ¿no? Porque se supone que para eso automaticé. Pero no siempre se puede automatizar todo. ¿Por qué? Porque a veces el negocio es muy dinámico. Entonces, si el negocio está cambiando constantemente, puede ser que yo me desgaste automatizando algo y vuelven y me cambian las reglas de negocio y vuelven y me las cambian. Entonces, a medida que ellos van cambiando y es muy dinámico, desgasto más al equipo de pruebas automatizando y es mejor y es más fácil hacerlas manuales. Otra cosa aquí importante es el costo de mantenimiento asociado a la automatización, porque ya tengo que dedicar uno de mis funcionales a ser el experto en automatización de algo, a dedicar un equipo, un computador como tal, etcétera. Sin embargo, muchachos, en la parte de automatización de pruebas se gana muy bien. Entonces ahí viene un pro y un contra, ¿no? Así como a la empresa o al equipo de desarrollo le cuesta, para los funcionales también es una oportunidad laboral muy interesante especializarse en las herramientas de automatización porque ahí se paga bien.
Algo también importante es que todos deben comprometerse con la automatización. Yo puedo tener la herramienta de automatización más chévere y todo, pero si los datos no me los han cambiado, no me están modificando eso, entonces no le colocaron los últimos cambios, por ejemplo, en datos paramétricos y no se informaron esos cambios, pues la herramienta de automatización sigue con la versión que yo la dejé y entonces después sale el error a producción y culpa y no es que nadie nos avisó que eso se va a actualizar. Y también generamos una alta dependencia de herramientas. De pronto todo lo automatizamos en esta empresa en una herramienta X y ya nos queremos migrar a herramienta Y y ya a veces no es tan fácil. Entonces ahí quedamos como amarrados a una herramienta. Nosotros vamos a trabajar con una herramienta de pruebas que se llama Selenium. Entonces lo que vamos a hacer es 5 casos de prueba que los diseñamos en el formatico de casos de prueba y adicionalmente de esos casos, ustedes van a automatizar uno. No siempre cuando seleccionamos la automatización quiere decir que siempre se ejecute y sea exitoso. Ha pasado casos en los cursos anteriores que ya automatizamos y hay algunas cosas que el Selenium no la toma bien. Bueno, esto lo vamos a agregar como una extensión en el navegador. Entonces ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, en Chrome, lo pueden buscar para Edge, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a agregar extensión de Selenium, ¿listo? Y esa pues se agrega aquí de una manera muy fácil acá. Entonces, por ejemplo, aquí para Google Chrome está, yo le doy aquí a agregar, pues ya la tengo aquí adicionada a mi navegador, pero pues aquí le daríamos la opción de instalar, ¿no? Cuando ya la tengo instalada, entonces por aquí me va a aparecer en mis complementos, ¿listo? Entonces aquí tengo mi Selenium ID y con lo que voy a hacer con esa parte de automatización es grabar uno de mis casitos de prueba para ver qué hace y volverlo a ejecutar. Entonces supongamos que voy a ingresar a la página de la UNAT, no, a la página de Falabella. Listo, entonces falabella.com, pero pues este no es mi navegador de siempre, él siempre me envía por allá. Bueno, vamos a ingresar a esta página. Él no la va a pedir inicialmente, ¿listo? Para empezar toda la parte de automatización. Digamos que vamos a realizar una búsqueda de algo por aquí, en alguna de las secciones, ¿listo? ¿Qué hago? Entonces vamos a tomar la extensión del navegador. Él aquí pues nos abre la ventanita. En la parte de la ventanita nos dice qué quiere hacer. Nosotros le vamos a decir, vamos a grabar un test en un nuevo proyecto. Le vamos a dar un nombre de proyecto. Entonces acá ustedes le pueden colocar el proyecto que ustedes están trabajando. Cada uno va a automatizar solo uno, muchachos. Listo. Aquí le vamos a dar esto. Lo segundo que nos pregunta es sobre qué página lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar aquí sobre Falabella, le voy a dar Start y él me va a abrir el sitio como tal porque está grabando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ingresar aquí a Falabella, puedo ingresar a los menús, todo esto pues aquí se está grabando. Puedo ingresar aquí a la parte de tecnología, puedo ver la parte de computadores, puedo ver impresoras y acá pues en las impresoras puedo empezar a hacer un filtro. El caso de prueba que ustedes vayan a colocar. Entonces vamos a mirar impresoras Canon y finalmente en esta parte de la impresora Canon yo voy a mirar, me saco por aquí, ya no me dejó en las impresoras, finalmente me dejó fue en la parte de perfumes, no importa, entonces cambiamos el regalo para Dyson y entonces vamos a darle por aquí una Tommy. Vamos a darle aquí a agregar a la bolsa, ¿listo? Y de pronto ahí termina mi caso de prueba. ¿Listo? Hasta ahí va. Entonces, cuando yo termino mi caso de prueba, le doy aquí en esto. Fíjese que atrás está la ventanita, muchachos. ¿Listo? Y nos va a pedir un nombre de test. Test 1. Aquí, en ese caso de prueba, muchachos, entonces fíjense que nos está mostrando los comandos. Aquí inclusive nos llega a mostrar el detalle de algunas variables. Hizo un open, le cambió el tamaño a la ventana. Por aquí corrió un script, le dimos clic. Aquí este seguramente será el botoncito, el menucito de esa hamburguesa donde estaba al lado derecho.
Ejecutó. Aquí nos está mostrando todo el clip. Aquí miremos que buscó impresoras. Luego aquí la parte de Canon y por aquí pues debe estar la parte final donde se adicionó. Inclusive aquí podemos ver los valores y todo. Como yo ya grabé el test, finalmente yo después lo que voy a hacer es ejecutarle. Fíjense que él empieza aquí a ejecutarme todo lo que yo hice, que fui a la parte aquí de las impresoras, que seleccioné y demás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la automatización de uno de nuestros casitos de prueba, grabar el script y ver que se ejecute. Eso es otra de las actividades que vamos a hacer. ¿Para cuál? Solo para uno que ustedes consideren que pueden automatizar. Y pues básicamente eso es lo principal que vamos a hacer, más algunas cosas que se nos piden en la guía de actividades. ¿Listo, muchachos? Entonces, de los 5 casos de prueba, vamos a diseñar los 5 y automatizar uno. ¿Qué puede pasar? Algunos de ustedes muy juiciosamente dijeron, no, vamos a hacer 7 casos de prueba, vamos a dejar 8 casos de prueba, y entonces pues finalmente pueden ser muchos casos de prueba. Por ahí les dejé algunas las observaciones que son solo 5 si ustedes ven que el tiempo ya no les da, entonces pues trabajen con 5. Si quieren automatizar los 7, 9, pues también lo pueden hacer. Entonces aquí en esta parte vamos a estar trabajando con diseño y ejecución de casos de prueba. Los otros casos de prueba, se me olvidó mencionarlo, los que no van a ir automatizados porque pues de 5 casos de prueba que diseño yo voy a ejecutar uno en Selenium, los otros 4 los voy a hacer manuales. Es decir, entonces cojo el paso a paso que yo coloqué y voy capturando pantallitas. Si coloqué el usuario ingresa al menú donde dice impresoras, ¡pum! Pantallita. ¿Listo? Y así se hacen pues los casos de prueba en el ambiente laboral. Siempre uno va tomando pantallitas, va colocando descripción y finalmente al veredicto si fue exitoso o no exitoso. Y esa es la actividad que tenemos planteada para esta etapa. No sé, muchachos, ¿tienen dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Bueno, creo que todo claro. Ah, listo. Bueno, muchachos. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia a esta web. Gracias, Manuela, que está por aquí. Eh, a Jenny, a Paola y a Deison, muchísimas gracias por la asistencia esta noche. Cualquier duda, pues aquí me van preguntando y vamos trabajando en esta parte de diseño y ejecución, motivarlos a seguir en la parte de desarrollo. Sí, claro, la grabación queda tanto en el grupo Teams, tan pronto terminamos la reunión, él la coloca, como en el YouTube. Con mucho gusto. Cualquier duda, pues me van preguntando, muchachos. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Listo. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao.